Bienvenidos a Terapia Cuántica con Péndulos, su cuarta entrega. Hoy el protocolo del cuerpo emocional. En este caso, como vinimos haciendo en las otras oportunidades, nos vamos a concentrar no tanto en la estructura del cuerpo emocional, sino más bien en sus elementos, que son las emociones, y cómo nos van a afectar. La terapia prácticamente va a estar enfocada en lo que es la liberación de emociones que se encuentran bloqueadas o atrapadas. Eh, pero lo que vamos a ver es 42 posibilidades o casos que podemos entender que fueran la causa de esa emoción. Y desde ese punto de vista de entender el origen, vamos a ir a tratar de desactivar esas emociones que se encuentran atrapadas. Bueno, los invito a que comencemos con la clase. Las planillas y elementos que vamos a utilizar. Vamos a tener 6 planillas que se van a utilizar. Las primeras 2 se van a utilizar siempre y después las otras según los casos que vamos teniendo. Vamos a ver cuáles son. Primero vamos a tener en la página 2 está la planilla del listado de emociones. Cada uno de los ítems que generalmente nos toque de los 42 siempre nos va a pedir que busquemos cuál es la emoción que está atrapada. Entonces vamos a tener que trabajar con esta tabla buscando cuál es esa emoción. Hay 60 emociones y está dividido, bueno, en columnas y en filas. Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer la búsqueda. Bien. Después, la planilla que primero van a tener que consultar en realidad es la de las causas del problema emocional. Cuando nos toque cuerpo emocional, vamos a tener que analizar las causas. Entonces tenemos esta planillita que se trabaja así. Ustedes van a poner el péndulo en el centro y ahí el péndulo le va a decir si está en el grupo A o en el grupo B la razón. Se dirigen al grupo y de ahí investigan. Como siempre, a cada lado tienen el número de la página en la que se encuentra el protocolo para tratar específicamente esa causa. Y como siempre, tenemos otros y tenemos suficiente. Estas son las causas que vamos a ir estudiando ahora. Complementariamente, acá en algunos casos van a necesitar averiguar el puntaje emocional. El puntaje emocional es una planillita que tiene esta característica que van a encontrar en la página 4, que les va a servir para cuando le pregunta cuánto es la incidencia de esa emoción. A veces una emoción afecta mucho, entonces tenemos un grado 10 y a veces tenemos un grado 6. Pero a veces les va a pasar o les puede llegar a pasar de que ustedes hacen algún protocolo de los 42, preguntan si se liberó la emoción y les dice que no. Pero pueden verificar si por lo menos como mínimo el puntaje bajó. O sea, empezaron con una emoción de incidencia 10 y después obtienen una emoción de incidencia 5. Eso quiere decir una mejora. Igual, ustedes vuelvan a insistir y a tratar de volver a limpiar esa emoción que quedó atrapada. Bien. Muchas veces también vamos a necesitar buscar una edad en la que se produjo el hecho que dio causa a esa emoción que quedó atrapada. Entonces nos vamos a auxiliar de este cuadro que es el origen de la emoción, donde tenemos todas las edades hasta 89 años. Inclusive ustedes se pueden encontrar que les indique que esa emoción ha sido generada dentro de la vida intrauterina, o sea, desde la concepción al nacimiento. Por ejemplo, en el caso que hubiera sido la concepción, seguramente eso fue mucho de la emoción que tenían los padres en el momento de la concepción, durante los meses de gestación, y también tenemos el tema del nacimiento y después, bueno, los años. Generalmente lo que se va a hacer en el caso de que se tenga que trabajar con un recuerdo o algo, tratar de buscar qué recuerdo viene a la cabeza que tenga que ver con aproximadamente con esa edad. También está la opción de vidas pasadas, lazos con otras personas, etcétera, etcétera. O también que esa información no venga de nosotros, sino que vengan de ancestros. Por eso tienen madre, abuela materna, abuelo paterno, etcétera, etcétera. Y
ustedes van a averiguar de dónde viene esa emoción. Porque dependiendo de si el origen es esta vida, sobre todo lo que es de nacimiento en adelante, el tratamiento es de una manera y si es heredado es distinto. Bueno. Y también van a tener, en algunos casos, tener que cortar lazos. No zafamos de esa en todos los bueno, creo que ya en el mental no aparece. El tema de los lazos siempre aparece, siempre de, qué sé yo, somos animales sociales. Bueno, entonces, lazos y chakras. Bueno, como siempre van a tener dos planillitas, la planilla 6 y la planilla 7. La planilla 6 nos va a permitir identificar con quién tenemos ese lazo. Primero vamos a averiguar si es hombre o mujer y después podemos averiguar la función que es. Supónganse que sale amigos. Bueno, ahí vamos a tener que a lo mejor hacer una lista con los amigos y ver con el péndulo cuál es. Y después también es muy importante siempre saber en qué chakra se encuentra ese lazo. Para tener mayor información al momento de liberarlo. Ese es las planillas que van a tener para trabajar en cuerpo emocional. Siempre vamos a recurrir a esas planillas. Estas planillas se encuentran de la página 2 a la página 5. Siempre van a estar a mano. Entonces, estas son las planillas y los elementos a utilizar. Los primeros 4 ítems tienen que ver con las emociones que se encuentran bloqueadas en el cuerpo físico, emocional, mental y esencial. Acá la única diferencia que nos da, si nos da el 1, el 2, el 3 o el 4, es que nos indica en qué cuerpo se encuentra este bloqueo. Bloqueo físico puede estar indicando que esa emoción puede llegar a afectar y generar una enfermedad. El emocional puede ir generando un muro emocional, o sea, un bloqueo para que las emociones se afecten. Mental quiere decir, bueno, que las emociones, si afectan el mental, estamos atrapados en un sistema de creencias y eso va a condicionar nuestra forma de pensar. Y en el esencial seguramente está hablando de una emoción muy antigua, es una emoción que puede llegar a venir de una vida pasada. Lo primero que vamos a hacer es ir al listado de emociones y ahí buscar cuál es la emoción. Vamos a testear qué puntaje tiene dentro de los testeajes y ahí podemos preguntar si se trata de una emoción raíz. Quiere decir que si esta es una emoción fundamental, a veces cuando encontramos una emoción raíz quiere decir que abajo de ello no hay nada. Y a veces si no sale así es porque esta está tapando otra y se genera lo que vamos a ver en los puntos que siguen, que sería el muro. Bien, también van a preguntar si hace falta el origen de la emoción, saber en qué momento se hizo. Entonces, eso, si hace falta, o sea, no siempre lo van a tener que hacer. Entonces van al gráfico de origen de emoción, donde se buscan entre las edades, y ahí nos va a dar el origen del que se trató. Y a veces, en el caso de que sea de esta vida, se puede buscar un recuerdo. Y en el caso de que sea algo muy antiguo, no, simplemente se toma como una información. El punto 5 sería un poquito a ver ese recuerdo, porque a veces a lo mejor es una emoción antigua, pero hubo algo que recientemente despertó la emoción, alguna experiencia, algo de la relación. Y bueno, y se procede a lo que sería el borrado de esa emoción, ¿no? Con borro, libero, desprogramo, desbloqueo, desactivo de manera fundamental al 100% la emoción atrapada en el cuerpo de ta, ta, ta. Ahí voy a definir si es el mental, si es el esencial, si es el físico, etcétera, etcétera. De origen en esta vida. Si no nos pidió que buscáramos origen, se supone que es de esta vida. Si no, directamente nombramos esta vida, heredada, etcétera, etcétera. Y como siempre, ustedes siempre tienen que, después de hacer una corrección, preguntar, por eso la pregunta es, ¿la emoción ha sido liberada? Si esa emoción ha sido liberada. En el caso que no, pueden trabajar con los puntajes para ver si disminuyó su porcentaje de incidencia y si no se pregunta si se vuelve a insistir, está. Bueno, y después se vuelve a la planilla 18 a ver si es suficiente o no, o si hay que hacer otra cosa.
Muro emocional o muro emocional escondido. Cuando se van acumulando las emociones, se van creando como pegotes o muros especialmente de ladrillo y ladrillo de emociones. Estas se van acumulando, es una energía que se va estancando, entonces cuando sale esto nos está hablando de que existe un conjunto bastante importante de emociones que van haciendo. Entonces nosotros tenemos que irlas sacando. Desgraciadamente la manera de sacarlas es una a una, o sea, vamos a tener que volver a repetir el protocolo de las emociones bloqueadas, ¿no? Entonces voy a tener que hacer. Y como siempre, una vez que hago, voy a volver a preguntar si necesito sacar otra emoción, así hasta la cantidad de emociones que puedo sacar. También en el taller que nosotros damos de liberación de emociones atrapadas, donde ponemos un énfasis especial al muro, también a veces se juega para saber de qué está hecho el muro, si es de papel, de cartón, etcétera, etcétera. Se juega como una metáfora de la dureza de esa emoción o la estancada que se encuentra esa emoción. En este caso no hace falta, pero puede ser una información interesante que pueden aportar o pueden tomar en este apartado. 7. Resonando emocionalmente. Acá es que la persona, usar esta opción, es que la persona está haciendo como un diapasón, o sea, la emoción no le pertenece, sino por una cuestión de empatía, está siendo afectado por la emoción de otras personas, por una cuestión de simpatía y empatía, o sea, es libre de culpa y cargo en este caso. Bueno, lo que vamos a hacer es, como siempre, buscar la emoción que se trata, testear cuánto afecta con el puntaje y se borra la emoción, ¿no? Se pide borrar y, como siempre, se hace la comprobación, se preguntan si hay más emociones que borrar y, bueno, volvemos siempre a la planilla 18 hasta obtener el suficiente. Si sale trauma psicológico, acá no tenemos que complicarnos con algo tan grave. Puede ser, pero en realidad puede ser también algo que un día no nos dieron el helado que queríamos, hicimos berrinche, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que hubo una emoción que a lo mejor para ese chico chiquito, esa promesa incumplida o ese capricho no cumplido es importante. Entonces pueden salir cosas desde la mínima a cosas bastante más profundas. Bueno, lo que vamos a hacer es buscar la emoción del listado de emociones, testear el puntaje. Si es necesario saber el origen, cuando se bloqueó la emoción, borramos la emoción del canal central y hacemos el decreto, que es para hasta ahora es siempre igual, y preguntamos siempre y verificamos si la emoción ha sido liberada. Vamos a preguntar si hay más traumas por liberar y si no, volvemos a la planilla 18. En el caso de reacción a un sentimiento, a un pensamiento, a un recuerdo, es como si tuviéramos una alergia. O sea, así como hay alimentos que nos representan alergias, existen sentimientos, pensamientos y recuerdos que también nos producen alergia. Nos contactan con una emoción que es la que nosotros vamos a buscar y es la que hace que se produzca el bloqueo como una especie de alergia o una defensa del organismo. Bueno, el procedimiento es buscar la emoción del cuadro, preguntar cuánto afecta con el puntaje. También, si es necesario, como siempre, es tener el origen de la emoción, si es necesario traer eso, y borrarla a la emoción con el decreto. Simplemente vamos a decir si fue un sentimiento, un pensamiento o un recuerdo. En el caso del recuerdo, por ahí es capaz que salga la opción de buscar el origen como una guía para encontrar dónde está. Y como siempre, las comprobaciones. Preguntar si la emoción ha sido liberada. En caso negativo, ver los puntajes y volver a intentar. Y como siempre, bueno, preguntar si hay más para liberar y si no, se vuelve a la planilla 18. Si sale anclaje o amarre emocional, acá vamos a tener que averiguar dos cosas. Una, como siempre, aunque no lo dice específicamente en el protocolo,
cuál es la emoción atrapada que se encuentra. Y la segunda, que es lo más interesante de este protocolo, y es el que por ahí les va a dar un poquito mayor de trabajo, porque la emoción con el péndulo la hacen y listo, es indagar una información que tiene la persona interna, una orden a su subconsciente que le impide. Bueno, ¿qué pistas van a tener para hacer eso? Bueno, por un lado, van a tomar el tema, la afirmación con que empezó todo el tratamiento. Entonces, relacionen alguna cuestión que esté relacionada con ese tema para poder encontrar esta afirmación. Después, generalmente esas afirmaciones van a estar precedidas por un soy, por un estoy, y siempre cuando sea con un adjetivo negativo. Hay una descalificación que se hizo la persona, que puede habérsela hecho ella misma, o puede haber sido un comecoco de los padres o de alguien importante en su vida. Entonces van a tener que buscar como pista, les ponemos acá, si pueden pendulear si es soy, si estoy, si nunca voy. Si es nunca voy, lo van a relacionar con el objetivo que están trabajando o otros. Entonces ahí van a tener que hacer listitas con las personas y ver cuál es esa afirmación que está bien. Simultáneamente, si lo desean, mientras hacen la investigación, pueden preguntar si hace falta saber cuándo se bloqueó la emoción, porque esto también puede darnos otra pista más para averiguar cuál es este amarre o anclaje negativo. Entonces, pueden averiguar la edad y preguntar, bueno, ¿qué te pasó en esa edad? Etcétera, etcétera. Una vez que ustedes tienen toda la información que ya lograron y llegaron, sobre todo a esta creencia negativa, digamos, lo que van a hacer es borrar la liberación, borrar la emoción que dio amarre, y van a nombrar tanto la emoción como la creencia negativa. Entonces, una vez que hacen eso, también van a tener que sacar una creencia en positivo, o sea, crean una cosa y crean la cuestión contraria, lo en positivo. Repito, a ver, para que quede claro. Por ejemplo, ven como dice acá, generalmente lo contrario. Por ejemplo, si soy un idiota, pueden trabajar con la afirmación contraria, soy inteligente. De esa manera pueden trabajar. O nunca voy a lograr tal cosa, bueno, logro tal cosa. Esa sería la creencia que yo puedo ir positiva a tomar, porque la voy a tener que activar. La segunda parte del decreto es una activación de la afirmación positiva. Bien, luego voy a tener que comprobar si la emoción ha sido liberada y si esa creencia negativa ha sido corregida. Bien, como siempre, pregunto si hay más anclajes para liberar y si no, vuelvo a la planilla 18. Si lo que salió es sin ganas de vivir, ahí ya estamos planteando una emoción directamente. Acá no hay que buscar en el listado de emoción. Esto significa que hubo un hecho que la persona o ya de fábrica, le cuesta enfrentar la vida. Generalmente muchas veces esto puede pasar en la adolescencia, o sea, tiene ganas, o sea, le cuesta enfrentar lo que la vida le lleva. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es, por un lado, buscar dónde se originó esa emoción, o sea, qué edad y qué origen tiene, poder, si se quiere, medir la influencia del 1 al 10 y borrar esa emoción. Y además vamos a activar la conexión con la vida, con el espíritu y con la madre tierra. O sea, vamos a buscar una conexión que energetice. Una vez hecho esto, como siempre, se va a preguntar la emoción, si la emoción ha sido liberada, y la emoción es esta, la sin ganas de vivir. Entonces, en caso negativo, volvemos a insistir, y si no, volvemos a la planilla 18. Foto grabada en la mente nos indica que en la memoria hay una imagen que parece como una fotografía que está como obsesionada la persona con eso, ¿no? O sea, que dice, por ejemplo, acá nos vemos de mala manera
incapaces, víctimas de tanto ver esa foto, acabamos convirtiendo en una realidad. Eso habla del poder de, sobre todo, de nuestro sexto chakra, de lo que visualizamos, convertirlo en realidad. Entonces, cuando nos fijamos en algo, nos obsesionamos en algo, lo vamos generando. Entonces, acá lo que vamos a tener que primero tratar de indagar cuál es esa imagen negativa que tiene de uno mismo. El tema que se está trabajando va a ser, digamos, la guía para empezar a encontrar. Y también vamos a tener que definir una imagen positiva. O sea, primero imagen negativa, la que hay que sacar, y una imagen positiva, la que reemplazaría esta imagen negativa. También como auxilio, aunque no es tan fundamental en este apartado, pueden utilizar la tabla de las emociones y buscar cuál es la emoción que está asociada a esto. Por más que no nos especifica, pero también puede ser una guía al momento de poder encontrar cuál es esa foto, esa imagen. Bien. Y luego el protocolo y el decreto lo que van a hacer es borrar la imagen negativa, y fíjense, también hay que hacer como una pequeña descripción, y después, bueno, se asocia, si también hay algo asociado, también borro, libero, desprogramo, desbloqueo, desactivo cualquier emoción que esté asociada a esa imagen. Entonces, en este caso, el saber cuál es la emoción atrapada es como una estrategia para encontrar esa fotografía mental que tenemos. Y lo que hay que activar es la fotografía positiva. También hay que describirla en el personaje. Como siempre, se verifica si se ha eliminado la negativa y se ha logrado instalar la positiva, y después se vuelve a la planilla 18. En el caso que nos salga informando a los demás, acá estamos hablando de que el consultante o la persona que esté haciendo la terapia está enviando un mensaje inconsciente a los demás, un mensaje innegativo. O sea, aunque no lo hace de manera consciente, inconscientemente está diciendo cosas como, por ejemplo, yo quiero que me hagas daño, soy una mala persona, quiero hacerte daño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que tenemos que encontrar es cuál es ese mensaje que estamos enviando erróneamente. Es un poquito difícil, pero bueno, como pistas pueden testear si es un yo soy, si es un yo quiero, si es otro. Pueden apoyarse en el tema de la terapia, o sea, lo que hicieron, el objetivo que sacaron al principio, que tendrá que ver con eso. Pueden también auxiliarse buscando una emoción atrapada, aunque no es específico de este ítem, pero lo que sí, aquí tienen que tratar de encontrar esa creencia. Por un lado, una vez que encuentran esa creencia, hay que encontrar la creencia contraria. O sea, sería esta creencia limitante, este mensaje de creencia, hay que convertirlo en una creencia habilitante. Por eso, la primera parte va a significar poder encontrar esa creencia. Una vez que la encuentran, van a borrar con el decreto, ¿no? Borro, libero, desbloqueo, desactivo de manera fundamental. Exactamente. Acá les pongo en la persona o en camilla sobre gráfico, porque también se acuerdan los que hicieron el péndulo ICO, que las creencias limitantes se sacaban también desde la camilla. Pero acá generalmente vamos a trabajar sobre el gráfico. Bueno, encontramos el mensaje negativo, hay que definir el positivo y pedir al subconsciente que nos permita. En el caso contrario, que el subconsciente diga que no, hay que negociar un poquito, hay que negociar con la persona, hay que hacerle entender cuál es el beneficio. Entonces, ahí lo que ustedes van a hacer luego es activar y capacitar ese mensaje o creencia negativo. Luego, como siempre, verificación, ver si el mensaje negativo desapareció y si el positivo está habilitado. Una vez que se logró eso, ya se puede volver a la planilla 18. En caso de que toque quitar el muro pasado, lo que nos está diciendo es que existen emociones del pasado de la persona que están bloqueando su avance hacia el futuro. Es como si en vez de que quedaran atrás de ella, estuvieran delante de ella y no la dejan avanzar. Muchas veces pueden ser enojos, rencores,
rechazos, etcétera, etcétera. Como eso está en nuestro subconsciente y el subconsciente no tiene la noción del tiempo lineal, para él siempre es el presente, entonces eso está pasando aquí, ahora. Eso hace que esa persona no pueda avanzar en su vida. Entonces lo primero que van a hacer es preguntar si es necesario saber algo sobre la emoción o directamente decir muro del pasado. En caso de que sí sea necesario, van a tener que ir a la tabla de listado de emociones y después, bueno, hacer el decreto para borrar y liberar el muro del pasado. Como siempre, después de hacer este decreto, verificar que se haya eliminado o disminuido. Lo ideal es que llegue a 0 o a 1. Y en el caso de que lo logren, bueno, si no, bueno, hasta que les diga hasta ahí. Y después, una vez hecho eso, vuelven a la planilla 18. En el caso de con ganas de morir, que es la opción, digamos, cuando sale sería el más fuerte, la emoción, existe una emoción muy fuerte, pero tenemos que pueda ser de distintos orígenes, unos no muy negativos, como sería el morir a la vida, una especie de deseo de suicidio emocional que puede tener la persona, o morir con alguien, el punto C, que ahí lo que pasa es que quiere seguir el camino de las personas que fallecieron delante de él, es morir con sus muertos, como se dice. Entonces podemos tener esa opción. La otra opción, la B, puede significar que ese morir sea dejar de ser algo en la vida. O sea, morir como marido, como esposa, como hijo, como empleado, como lo que sea. O sea, terminar una etapa, morir a eso. Ese sería un aspecto un poquito más positivo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a buscar de estos tres cuál sería. Siempre estén abiertos, aunque no lo diga que haya algún otro. Por ahí el péndulo le dice, no, ninguno de estos es. Y ahí, bueno, empieza a su maestría, su imaginación, a ver, y lo que perciben en el momento. Tengan en cuenta que ustedes están teniendo contacto con la información de la persona al trabajar con el péndulo. Entonces dejen que la intuición les permita encontrar una solución a esto. Bueno, se busca la emoción atrapada en la tabla, se busca cuál es. Esto lo pueden hacer al mismo tiempo, no es necesario que lo hagan en este orden. Y se libera esa emoción. Entonces hacen la liberación de la emoción. Se verifica que esa emoción se haya eliminado o disminuido. Acuérdense que siempre pueden ustedes preguntar la incidencia de la emoción con el puntaje, o sea, del 1 al 10. Si se ha logrado, se ha liberado, bueno, listo. Volvemos. Planilla 18. Y en caso contrario, se insiste. Y teníamos que tocar el tema de los cortes de lazo. El punto 18, que es cadena o lazo energético, obvio que se trata de los lazos energéticos que nos unen con otra persona. Pero acá ampliamos no solamente el área a una sola persona. Puede ser que ese lazo exista no con una persona, sino con un lugar o con un recuerdo y una situación. En el caso de personas ya lo hemos practicado tanto en influencias externas como en el energético. El procedimiento es lo mismo. Vamos a buscar la plantilla con quien tenemos ese lazo energético y después buscaremos también si es necesario en qué chakra se encuentra y haremos el corte de lazo, ¿no? Que se hace el corte y después viene a ver la pregunta, bueno, ¿dejamos solamente el corte o retomamos un corte sano? Bueno, en el caso de que la persona desee restablecer esa relación con esa persona desde la energía, lo hace desde un corte sano, desde un lazo sano desde el corazón. Entonces, primero le vamos a preguntar al consultante si desea retomar esa o restituir ese lazo sano. Si es solo cortar, directamente cortamos y listo. Lo que se hace si decido solo cortar es activar su cura cósmica y el sellamiento del aura para que ese lugar, esa cicatriz que quede energética después de ese lazo, que se corta el lazo, no sea un agujero, digamos, para la entrada de otra cosa.
Si se decide en una restitución del lazo sano con esa persona, bueno, la otra persona, la que no está presente, es la que debe dar de alguna manera su consentimiento, por lo tanto se solicita al yo superior de la otra persona si nos da el permiso. Si es así, que generalmente lo es, se hace la restitución del lazo o la creación de un lazo, como dice acá el decreto, maduro, sano e incondicional de corazón a corazón. Bien. Cuando me dice que la cadena energética es con un lugar, bueno, voy a tener que averiguar dónde encuentra ese lugar. O sea, le voy a pedir a la persona que haga una lista de lugares donde se mueve o donde se ha movido en su vida, porque puede ser, qué sé yo, una casa de la niñez o la casa de los abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, se va a pedir que se haga la lista y de ahí se va a definir cuál es el lugar que todavía le presenta a la persona una cadena energética. Una vez elegido, pide que se libere con ese lugar. En este caso no se restituye. Y después también podemos hacer, aunque parezca mentira, con recuerdos o situaciones pasadas. También podemos tener lazos energéticos con eso. Bueno, entonces lo que vamos a tener que hacer es tratar de hacer una lista de esas situaciones, esos recuerdos. Se pueden buscar con el origen de la emoción. Siempre en cada uno de los casos también voy a tener que identificar, excepto en el de las personas, también voy a identificar en todos los casos, en los 3 casos, qué emoción está. O sea, siempre lo primero que voy a hacer es ir a la tabla de emociones para listar. Entonces, voy a romper esas cadenas, borrar esas cadenas también en el caso de que sea un recuerdo. O sea, tenemos 3 opciones: personas, lugares o recuerdos o situaciones. Entonces, se detectan cuáles son, se buscan las emociones que son las que están ahí manteniendo el lazo, dando de comer al lazo, y se las libera. En cualquiera de los otros casos que yo haya hecho, cualquier corte de lazo que haya hecho, verifico que se haya hecho, que las emociones hayan sido borradas, removidas, como quiera. Pregunto si se debe buscar más lazos y en caso contrario, si no, vuelvo a la planilla 18. En el caso de la sugestión, estamos hablando más bien de una autosugestión. O sea, la persona se fue sugestionando a medida de un tiempo indefinido con una frase, una palabra y se fue convenciendo de eso, convenciendo a todo su sistema. Por ejemplo, el yo no puedo dejar de fumar. Entonces lo que tenemos que tratar es de encontrar esa, esa frase que se autosugestiona de manera negativa a la persona y poder extraerla. Bueno, para eso primero siempre vamos a tener que tener en cuenta el tema que estamos tratando desde el inicio de la terapia. Vamos a indagar cuál es la emoción y van a buscar qué frase puede ser. Pueden servirse si quieren preguntar si es un yo no puedo, yo no sirvo, nunca podré, jamás tendré, etcétera, etcétera. Ahí van a tener que trabajar indagando cuáles. Una vez que con el péndulo obtienen la que es correcta, lo que se hace es se borra la sugestión. Entonces necesito haber conseguido cuál es esa frase que es la sugestión. Entonces borro, libero, desprogramo, desactivo de manera fundamental el 100% la sugestión, la nombro y la emoción nociva que la une. Acá no hace falta nombrar la emoción, sino lo más importante es la sugestión. Bueno, como siempre, después se verifica, se repite en caso de que sea contrario, y si está todo bien, se vuelve a la planilla 18. Si sale atentado emocional, nos está hablando que esa persona sufrió una agresión con una emoción. O sea, y esa emoción quedó clavada como si fuera en un cuchillo en el campo energético de la persona. Son esas famosas frases que una las dice con todo el odio,
tratando de lastimar de la mejor manera posible. Entonces eso, si lo viéramos desde el plano de lo invisible, desde lo energético, veríamos realmente espadas y cuchillos que se van clavando en el campo energético de esa persona. Lo que vamos a hacer en este caso es primero identificar cuál es la emoción del listado de emociones. Después, si se desea, se busca quién fue el originario de esa emoción, quién fue el que mandó el cuchillazo. Si también se pregunta si se desea hacer un corte de lazos con esa persona. Y se hace la liberación, el borre y la liberación de esa emoción. Bueno, verifico si está todo bien, si no repito, y si está todo bien, vuelvo a la planilla 18. El tema de pactos y juramentos de otras vidas, acá vamos a detenernos un poquito. Bueno, primero voy a testear si ese pacto o juramento fue hacia otra persona o se fue hacia sí mismo. Porque a veces hay cosas que se prometen a uno mismo con tanta fuerza que uno las lleva de vida en vida. Si la opción es para con otras personas, bueno, puedo usar la planilla 6, que es la que estaban todos los personajes, que la tenemos al principio del apunte, para ver quién fue esa persona. Y ahí lo que se hace es buscar, si quieren, con esta tabla que se encuentra acá, donde ese tipo de juramento o pacto, cuál fue el tipo de juramento o pacto que se hizo con esta persona. Por ahí sale venganza, te la haré pagar, o sea, entonces estamos teniendo un conjunto de emociones ahí que vienen desde algo muy antiguo, desde otra vida, que por ahí en esta vida ya es una cuestión obsoleta. Entonces voy a indagar por ese lado. En el caso de que haya un pacto con uno mismo, o a veces se llaman como mandatos que uno se va a hacer, podemos indagar sobre qué tema tuvo que ver. Puede ser amor, culpa, supervivencia, o algo que se dijo con mucha fuerza antes de morir, o el tema de estar indefenso, o las capacidades psíquicas, o cualquier otro. Acá, en cada una de estas opciones hay frases que significan esos mandatos que se hicieron. Se pueden indagar si nos dice que es alguna de estas, que es esa frase y lo que significa. Bien. En cualquiera de los dos casos voy a tener que ir a la tabla de las emociones y buscar cuál es la emoción que está relacionada con esto. ¿Cuáles? Le puede dar más de una. Acá se pide testear si el yo superior del consultante está de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con algo antiguo, algo que va más allá de esta encarnación. Entonces involucra más bien al yo superior. Lo que se va a pedir es que se borre, se libere el pacto del juramento que se ha suscrito y actualmente se está afectando frente a este tema que se está tratando en la terapia. Entonces se hace es borrar el registro de vida, pero tratar de que todo lo que enseñó ese pacto, ese juramento, quede todavía vigente. Bueno, hago el protocolo, como siempre, verifico y vuelvo a la planilla 18. Disfruto estando así. Aunque lo niegue la mente, aparece porque el consultante es protagonista de algo y de alguna manera está obteniendo algo a cambio de su sufrimiento. Es lo que se suele llamar el beneficio secundario de la enfermedad generalmente. Entonces, por ejemplo, hay personas que se mantienen enfermas toda su vida, achacosas, etcétera, etcétera, porque a cambio de eso reciben cariño, atención, etcétera, etcétera. Entonces es mejor el beneficio que para ellos es un buen pago el sufrimiento que tiene o el estar enfermo porque saben que ahí está el cariño y el cuidado que necesitan. ¿Qué van a hacer? Bueno, testear cuál puede ser ese beneficio. Pusimos 7, cariño, atención, control, evitar separación, liberarse de responsabilidades, beneficios y ventajas económicas, protección, y siempre 8, el otros. Lo que van a hacer es buscar la emoción que está afectando de la lista de emociones y lo que van a hacer es liberar, borrar esa emoción
desactivarla y también borrar la necesidad de ese beneficio secundario. Bueno, una vez hecho esto, por más que no quiera, una vez hecho esto, se verifica que se ha liberado, o sea, esa asociación beneficio-enfermedad y esa emoción, y se vuelve a la planilla 18. Si sale llamar la atención, tenemos otro caso donde el fin justifica los medios. O sea, prefiero estar enfermo inconscientemente o con un conflicto emocional porque de esa manera puedo ser el centro de atención. Entonces lo que van a hacer ustedes es preguntar si es a alguien especial que se le quiere llamar la atención. O sea, ¿quiero llamar la atención en general o quiero que mamá o papá o mi pareja sea el que me tome en cuenta? Entonces, para eso ustedes pueden indagar en la planilla 6, en la planilla donde están las personas, que se usa en corte de lazos, para hacerlo. También es importante que pueden testear las afirmaciones y fíjense que tiene que dar en negativo, porque es como una afirmación en positivo. Entonces, soy visto. Si te dice que no, ahí está el problema. Esta persona siente que no la ven, que no la tienen en cuenta. O soy visto por, y ahí entraría en juego esa persona que investigamos. Soy visto por mamá, soy visto por papá. Y así pueden ir testeando estas 4 opciones. Soy escuchado, soy tenido en cuenta, soy amado. Bueno, una vez que obtienen esta opción, siempre dejen abierto para otro, por más que no lo pongamos. Bien, se busca en la el listado de emociones qué emoción se trata y después se hace la limpieza con el borrado de la emoción. Como siempre, después verificamos que se haya liberado esta y si no es así repetimos y si no, volvemos ya a la planilla 18. En el caso de no me merezco es el famoso caso que está tan de moda, el de merecer o no merecer las cosas. Lo que vamos a tener que hacer acá es completar la frase, o sea, no me merezco y ahí hacer una lista de cosas que la persona siente que no se merece. Entonces vamos a testear de esa lista cuál es el no merecimiento mayor, digamos. Una vez hecho esto, una vez encontrado esta frase, vamos a buscar cuál es la emoción y vamos a liberarla. Pueden buscar, como siempre, pueden ir buscando la emoción mientras la persona hace la lista, ¿no? Puede hacerse en simultáneo. Entonces voy a hacer la limpieza con el péndulo, el borrado, y como siempre verifico que se haya liberado y que se haya liberado una creencia, porque el no me merezco es una creencia en este caso también. Tenemos dos cuestiones pegadas, emoción y creencia. Entonces, repito, verifico que se haya eliminado la emoción y la creencia. En caso contrario, insisto. Y si no, volvemos a la planilla 18. Estoy pagando un karma. Bueno, esta es una cuestión que la vamos a poder resolver si el yo superior nos permite. Acá me está indicando que este problema, este conflicto, este bloqueo que impide ese logro de ese objetivo que se trató, tiene que ver con saldar un karma, o sea, algo que viene de una vida pasada o de esta vida, o sea, la consecuencia de actos que hice. Entonces, bueno, primero hay que reflexionar qué consecuencias sobre qué actos o qué enseñanza nos está trayendo, qué lección nos está trayendo esta experiencia. Entonces luego vamos a pedir al yo superior, que la persona, si nos permite borrar ese karma, liberarnos de ese karma. En el caso que nos dé permiso, o antes podemos buscar la emoción que está asociada siempre, y si obtengo el permiso hago la limpieza. Inclusive se piden a los se agradecemos a los señores del karma por este acto de misericordia. Bueno, vamos a verificar si la gracia fue otorgada y en caso contrario es reflexionar qué está enseñando, qué lección está enseñando este aspecto. O si no, voy a preguntar si es necesario trabajar con otra emoción.
Bueno, en caso de que esté todo bien, vuelvo a la planilla 18. Los puntos 26, 27, 28. 26, no quiero ser como. 27, me quiero parecer a. Y 28, lo hago por hacer daño a. Podemos tomarlas más o menos iguales. Porque acá hay siempre una relación con el otro. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es buscar en la planilla 6, en la planilla de las personas, cuál es ese otro, al cual por un lado no queremos ser, por el otro lado nos queremos parecer, o por el otro lado nos queremos castigar, o sea, le queremos hacer daño. Lo que van a preguntar si hace falta hacer un corte de lazos en los tres casos con esa persona, porque acá hay una relación nociva de alguna manera. Bien, como siempre, buscan la emoción atrapada y sobre el canal central la borran. En los tres casos es lo mismo, buscan la emoción atrapada y la borran, buscan la emoción atrapada y la borran. Bien, una vez borrado, como siempre, se verifica que en los tres casos que esa emoción haya sido liberada, caso contrario se insiste, y si todo salió bien, volvemos a la planilla 18. Lo hago para destruir mi vida. El famoso auto boicot. Esto puede significar que yo quiera buscar mi propia aniquilación, aunque suene muy dramático, a lo mejor no es tan grave, pero a lo mejor es en un aspecto de nuestra vida. Entonces lo que nosotros vamos a ir viendo es en qué aspecto de nuestra vida se puede indagar. Acá pusimos trabajos y negocios, relaciones familiares, relaciones sociales. Tienen 8 opciones más el otros. Bueno, entonces voy a buscar en que si hay un aspecto en especial en donde se desea la autodestrucción o el auto boicot sería. Por supuesto, van a buscar la emoción atrapada y se va a liberar esa emoción nociva. Verificamos y volvemos a la planilla 18. En el caso de que salga ente adherido, tema que nosotros ya vimos en la primera entrega con las influencias externas, pero cuando aparece desde el punto de vista del cuerpo emocional, está dando que esta emoción tiene una gran dimensión, o sea, es un gran alimento para esta entidad que está enganchada a la persona, succionando la energía de esta persona, o que es la misma persona la que no la deja partir. Acá hay una relación de que puede ser simbiótica entre las dos, por más que esto todo sea inconsciente, ¿no? Bueno, si sale el tema de la entidad, lo primero que voy a analizar es si esa entidad o ser desencarnado es conocido o no por el consultante. En el caso de ser conocido, si no se tiene idea, se puede recurrir siempre a la planilla 6 para buscar qué función cumplió, qué persona es. Bueno, buscamos la emoción, que es la puerta de entrada a esa entidad en el listado de emociones, y hacemos el decreto, que en este caso el decreto pedimos que esas almas extraviadas es parecido al decreto de las influencias externas, pero acá le hacemos también énfasis al tema de eliminar los pactos y las emociones. Y acá lo que pasa es que tenemos conciencia de cuál es la emoción en ese caso. Y como siempre que se hace este trabajo energético de limpieza y de liberación, se tiene que sellar el aura. Entonces por eso está la opción de activar el sellamiento del aura y la defensa psíquica, como habíamos visto en influencias externas. Una vez, como siempre, terminado este trabajo, se verifica si se ha liberado, si no se insiste, se vuelve a intentar. Siempre que tengan que volver a intentar algo, bueno, charlenlo un poco más. ¿Por qué piensan que no se pudo liberar? Si hay algo más, otra cosa para hacer, etcétera, etcétera. Bueno, en caso que todo esté bien, volvemos a la planilla 18. Obtengo mucho a cambio.
muy parecido al caso de disfrutó estando así. O sea, acá estamos hablando de beneficios secundarios, de que esto, aunque para nuestra conciencia es una carga, es un conflicto, es un gran problema, es un dolor, una enfermedad, atrás hay un negocio importante. Entonces lo que tenemos que hacer es desmantelar ese negocio. ¿Mm? Como siempre van a poder testear cuál es el beneficio, ¿no? Si es el cariño, la atención, el tener controlado todo, evitar una separación, que alguien se vaya de nuestras vidas, liberarse de responsabilidades que me mantienen, beneficio y ventaja económica, y que me protegen. Y siempre, obvio, está otro. Buscamos emoción y borramos esa emoción y ese beneficio secundario, lo desactivamos. Entonces siempre se verifica y volvemos a la planilla 18. Me han educado así. Acá es que estamos condicionados por nuestra educación. A lo mejor tuvimos una educación muy rígida, por la familia en la que, de nuestro origen o las escuelas a donde fuimos, y fuimos tomando esas actitudes y forman parte de lo que podríamos decir un sistema de creencias bastante rígido y estructurado. Eso nos está afectando emocionalmente. Entonces vamos a buscar cuál es la emoción que está afectada o que se toma desde el sistema de creencias, y bueno, la vamos a desprogramar. Entonces la borramos, verificamos que haya sido liberada o borrada y vamos a la planilla 18. Lo hago para complacer a alguien. Otra cuestión donde yo estoy teniendo una actitud en pos de un otro, para llamarle la atención, para que el otro disfrute, porque lo amo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que acá me lo está mostrando como que esto es un bloqueo en mi vida. Entonces lo que voy a tener que hacer es buscar en la planilla 6 quién es esa persona, y también tengo que preguntar si hace falta hacer un corte de lazos, ¿eh? Que puedo ir al punto 18 o, como ya sabemos, hacer el corte de lazos. Bueno, busco la emoción que está asociada, borro la emoción, independientemente si tuve que hacer o no el corte de lazos, y verifico que se haya eliminado y vuelvo a la planilla 18. Un antepasado me obliga. Bueno, acá tenemos casos de fidelidad, de emociones heredadas, de ancestros, o sea, yo estoy haciendo el doble. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el módulo de los ancestros. Bueno, si yo tuviera todo completo, acá puedo indagar hasta qué ancestro es, o en el momento ustedes pueden ir yendo, si es la madre, el padre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Bueno, entonces pueden ir buscando quién es, si así se desean. Lo que sí van a tener que buscar es la emoción. Entonces lo que se hace es se libera esa emoción y se dice que no le pertenece a ese personaje, sino al consultante, sino a los ancestros. Se identifica que esa emoción no es algo que viene de la persona, que no es propio, sino que lo está llevando como una carga desde los ancestros. Entonces hay que sacar esa carga. Bueno, se verifica si se ha eliminado la emoción y se vuelve planilla 18. En el caso de por costumbre, fíjense que solamente ponemos una activación, un decreto de activación. ¿Qué pasa cuando sale este por costumbre? Es que no estamos logrando ese objetivo porque no queremos salir de la zona de confort. Estamos cómodos donde estamos, o porque siempre lo hicimos de tal manera. Entonces cambiar la manera de hacer las cosas es vencer una gran inercia. Entonces simplemente lo que vamos a hacer acá con el consultante es activar la capacidad de vencer la inercia y de salir de la zona de confort para la autosuperación. Después, si quieren, lo verifican y después se dirigen de vuelta a la planilla 18. Por falta de autoestima. Famosa palabra y famosa actitud. Bueno, acá nos está indicando obviamente que esto no lo podemos lograr debido a esta autoestima y que hay una emoción que está haciendo que nos falte la autoestima. Entonces buscamos la emoción
y la borramos. Borramos esa emoción que va a generar la falta de autoestima. Se verifica, en caso contrario se pregunta si hay otra, y volvemos a la planilla 18. Miedo a estar bien. ¿Qué pasaría si no tenemos nada de qué quejarnos, si no tenemos excusas? ¿Por qué no queremos estar bien? Entonces, a veces este bloqueo que tenemos es porque tenemos un miedo a estar bien. Es loco, ¿no? Porque supuestamente todos desearíamos eso. Pero el estar bien, ¿qué responsabilidades? ¿De qué me dejaría de quejar? De qué zona de confort tendría que salir? Etcétera, etcétera. Entonces plantéense o plantéenle a la persona cuando sale esta opción. Entonces, lo primero es esta reflexión, o sea, ¿qué es aquello que no desea hacer si no estuviera en esta situación? O sea, si esta situación que me permite a mí, o me permite evitar a mí, ¿qué estoy evitando al quedarme en esta situación negativa en mi vida? Como siempre, vamos a buscar en el listado de emociones la emoción que está actuando o las emociones que están actuando, las voy a borrar y siempre verifico y luego vuelvo a la planilla 18. Por odio a y por vergarme de. ¿Mm? Acá está diciendo que mi bloqueo es una cuestión de algo que yo quiero afectar a otro. A lo mejor el otro ni enterado, pero esto está haciendo que yo esté bloqueando mi vida con esas emociones. Como siempre, si es algo que tiene que ver con otro, vamos a trabajar con los cortes de lazos. Entonces vamos a preguntar si es necesario el corte de lazos. Y si queremos saber quién es el otro, por supuesto la planilla 6, la de las personas, nos va a decir cuál es. Buscamos la emoción atrapada. En el caso de si es odio, vamos a ver si hay alguna más que el odio. Y en el caso de venganza también, ¿no? Buscamos si hay alguna más. Y entonces, bueno, hacemos sobre el canal central y se borra la emoción que genera ese odio, ¿no? Tanto en el caso de odiar, el 30.38, y en el caso de la venganza, el deseo de vengarse. De esa manera se desactivan esas emociones que afectan mis relaciones con otros. Bueno, como siempre verifico y una vez que está vuelvo a la planilla 18. Quiero el castigo. Bueno, acá está hablando de una autoinculpación, de un autocastigo. O sea, este bloqueo, aquello que no logra, este objetivo que no está logrando, no lo está logrando porque se está culpando de algo, ¿no? O sea, está diciendo, bueno, esto malo que me está pasando me lo merezco porque yo hice algo de lo cual necesito que me castiguen. Entonces hay que reflexionar qué es aquello que se cree que se ha tenido la culpa, el remordimiento. Fíjense que esto es muy engañoso porque a veces pasa en el caso de abusos sexuales donde la persona abusada siente que hizo algo, que tiene la culpa de aquello que le ha pasado. Entonces hay que desestimar esta culpa. Bueno, entonces buscamos cuál es la emoción que ha afectado en el listado de emociones y lo que hacemos es borrar esa emoción que genera el deseo a ser castigado. Y lo que tenemos que generar es una conciencia de inocencia. Una vez hecho esto, se verifica si se ha hecho, si no, se pregunta si hay otra o si hay que trabajar de otra manera y si no, se vuelve ya a la planilla 18. Un agujero energético puede significar un agujero real, o sea, acá estamos hablando ya algo que también puede salir en influencias externas. Estamos hablando de un bajón energético que produce un agujero en el aura de la persona. Entonces eso hace que esta persona se sienta débil. O que sirva de alimento a entidades y que eso lo está desgastando. Ese agujero puede ser también un agujero energético mental. Entonces eso hace que la persona se encuentre con muy poca energía como para salir de esa situación. Bueno, desde este punto de vista nosotros lo que vamos a hacer es trabajar
buscar qué emociones son las que se encuentran manteniendo este agujero o siendo la puerta de entrada o alimento a esas entidades que eh, están succionando esa energía eh, y le impiden a la persona su movimiento energético. Entonces, bueno, las van a buscar y van a pedir borrarlas. ¿Ves? Dice, borro, libero, desprogramo, desactivo de manera fundamental el 100% la emoción que lo vincula con ese agujero energético y solicitamos la asistencia del yo superior para ayudar a salir de este trance. Entonces vamos a verificar si esas emociones se han eliminado y volvemos a la planilla 18. Y por último, sugestión hipnótica. Esto puede significar que el consultante haya sido víctima de frases negativas introducidas por vibraciones negativas que le dan orden de hacer o sentirse de determinada manera. Esto por ahí no puede no haber sido que no haya un hipnólogo, como en el caso de lo que ve de la hipnosis, etcétera, etcétera, donde se induce, pero a veces pueden significar vibraciones negativas de entidades que están a nuestro alrededor. Pueden ser de personas o de entidades que están a nuestro alrededor. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, como siempre, vamos a ubicar cuál es la emoción que está en juego en la tabla de emociones y la vamos a borrar. Y le vamos a pedir al yo superior que ayude a salir de este trance hipnótico a la persona. Es como que esta palabra o esta emoción la lleva a un estado hipnótico y de alguna manera puede perder totalmente, no totalmente, tal vez un poco su propia voluntad. Bueno, se limpia la emoción, verificamos que la emoción se haya salido y volvemos a la planilla 18. Y estas son las 42 opciones que encontramos en la planilla 18. Siempre, obvio, que esto es protocolo y sugerencia, o sea, para trabajar en temas destinados. Ustedes siempre se tienen que acompañar en todo este trabajo con su intuición, su apertura, su empatía con el otro. A este plano o planilla le pueden agregar más cosas, lo que ustedes consideren, siéntanse en la libertad. Podríamos decir que este sistema es como muchas cuestiones que se hacen de software últimamente, sobre todo para internet, que es de código abierto. O sea, el que quiere ir agregando más cosas lo puede hacer a través de la experiencia que vaya teniendo en la práctica. Bueno, como siempre, yo voy a ir volviendo a las causas emocionales, cualquier corrección que haga, hasta obtener el suficiente. Una vez que obtengo el suficiente, lo que voy a volver es a la planilla 1, que es la que se encuentra en el primer cuadernillo que se entregó en la clase 1, y ahí voy a volver a preguntar si tengo que trabajar otro aspecto del ser o si me da suficiente, quiere decir que yo ya terminé, por lo menos, el sistema del consultante me está diciendo, bueno, hasta acá, por el momento hasta acá es suficiente. Entonces ahí haría el cierre de la sesión. Bueno, muchísimas gracias por participar, por escuchar. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima entrega. El próximo entrega, cuerpo mental. Trabajamos sistemas de creencias, arquetipos y muchas cosas más.